Hablar del G-Code es como hablar de una historia de amor que se escribió poquito a poquito, casi en silencio, pero con una intensidad que no necesita gritar para sentirse. Es de esas conexiones que no empiezan con fuegos artificiales, sino con miradas que se escapan, sonrisas nerviosas, abrazos que duran medio segundo más de lo que deberían, y cuando uno realmente se detiene a verlos, a recordar cómo empezó todo, no puede evitar emocionarse. Los que seguimos los primeros años de debut de Jimin sabemos que siempre fue pura luz, una mezcla hermosa de dulzura, carisma y esa ternura que no tiene filtro. Él es de esos que abrazan sin miedo, que acarician como forma de hablar, que miran con los ojos llenos de amor. Es alguien que quiere mucho y quiere fuerte. No tiene miedo a demostrar afecto, demostrar que le importas, que estás en su corazón. Para él, el amor, ya sea de amigo, de hermano o de algo más profundo, no se guarda, se expresa y desde el principio fue clarísimo que con Jungkook tocó algo especial en él. Desde los primeros días de debut, cuando apenas eran adolescentes llenos de sueño y nervios, Jimin ya tenía a Jungkook entre ceja y ceja. No de una forma extraña o forzada, sino como cuando conoces a alguien y sin razón lógica simplemente te importa. Le buscas conversación, lo abrazas en los momentos más cotidianos, se ríe fuerte con sus ocurrencias y siempre encuentra una excusa para estar cerca. Era evidente para todos que Jimin tenía una debilidad por el más chico del grupo. Y claro, Jungkook para esa época era un adolescente tímido, reservado. Podríamos decir incluso un poco torpe en eso de lidiar con sus emociones. No porque no sintiera, sino porque como todo adolescente, no sabía cómo manejarlas. De hecho, él mismo dijo en una entrevista, parece que le agrado a Jimin, pero lo ignoro porque usualmente soy tímido. Esa frase, aunque suene simple, encierra tanto. No era rechazo, no era incomodidad, era solo ese muro que ponemos cuando el cariño nos abruma o cuando no estamos acostumbrados. Y si bien es cierto, los chicos en el sentido de apegarse o ser muy cariñosos no eran tan abiertos a diferencia de Jimin, quizás por la misma cultura coreana. Pero a pesar de eso, Jimin nunca se alejó, nunca dejó de mostrarle afecto, lo seguía abrazando, buscaba su atención con juegos, le hablaba con esa vocecita tierna que solo le sale cuando se siente cómodo y cariñoso. Él no necesitaba que Jungkook le devolviera lo mismo con la misma intensidad, le bastaba con estar cerca, con poder compartir ese pedacito de sí mismo que siempre ha sido tan emocional. Y Jungkook realmente estaba feliz con ello. A Jungkook le brillaban los ojos cuando Jimin lo miraba o le daba atención. Siempre ha sido así. Si de por sí, como dije, no sabía cómo controlar las emociones que Jimin le demostraba y cómo controlar las propias, Jungkook nunca se ha visto recio a estar cerca de Jimin. Las personas que han visto las transmisiones en vivo de Jimin y Jungkook cuando estaban en su época de debut, debieron haber quedado más que claro para ellos que Jungkook lo ha mirado desde siempre con una admiración genuina, con un orgullo palpable. Quizás no le devolvía las muestras de cariño de la misma manera con abrazos o con caricias, pero en ese momento tan solo bastaba ver la forma en la cual Jungkook miraba a Jimin para saber que él también lo apreciaba, que lo quería. Él no estaba disgustado con estas muestras de afecto, simplemente no sabía cómo reaccionar porque su timidez no lo dejaba.
Y es ahí donde entra la parte más triste de la historia. Y sigue siendo triste realmente porque a pesar de que ya pasaron los años y que este tema ya ha sido aclarado, hay muchos que no entienden y siguen atacando. En su momento, había gente, incluso dentro del mismo fandom, que malinterpretó completamente esa dinámica. Hubo quienes acusaron a Jimin de exagerar, de ser demasiado efusivo, incluso usaron una palabra muy fuerte como acosador, como si su forma de demostrar afecto fuera algo negativo. Usaron palabras feas, injustas y dolorosas, y todo porque no supieron entender que no todo el mundo ama igual, que el cariño puede tener muchas formas, que el contacto físico para algunos es la manera más pura de decir te quiero. Estas personas usaron estos calificativos aludiendo que Jimin hacía sentir incómodo a Jungkook, que lo acosaba, que lo obligaba a interactuar con él, cosas completamente fuera de lugar y que con el tiempo fueron desmentidas por el propio Jungkook, que dejó en claro más de una vez que adora pasar tiempo con Jimin, que ahora que es una persona adulta, que ya sabe manejar sus emociones y que no le importa lo que el mundo piense de él, ha dejado en claro que si tuviera la oportunidad, pasaría todo el tiempo junto con Jimin. Por algo, ambos están ahora en el ejército juntos, en la misma base, en la misma unidad. Cuando acaba el día y ambos se van a descansar, ingresan a la misma habitación. Así que para esas personas que hasta el momento, como dije, lamentablemente, siguen con esta dinámica y con estas palabras, aferrándose a un pasado que realmente no lo cuentan tal cual es, les digo que simplemente quedan como ridículos. Como dije, lo más irónico es que Jungkook nunca se sintió incómodo, jamás dijo algo así ni lo insinuó. Al contrario, con el tiempo fue cambiando, se fue soltando, se fue permitiendo sentir, devolver y corresponder. Fue hermoso ver esa transformación lenta pero segura. Y ahora, si miras cómo son hoy, te das cuenta que la dinámica dio la vuelta por completo. Porque sí, Jimin siempre ha sido de esas personas que demuestra su cariño y por momentos lo sigue haciendo. Pero ahora, quizás por el mismo hate, por los mismos comentarios maliciosos, se volvió alguien un poco más reservado. Pero claramente, como dije, la dinámica cambió y ahora es Jungkook el que se desvive por Jimin, el que lo abraza fuerte sin que nadie se lo pida, el que lo mira como si no existiera nadie más que él, el que lo carga a estilo nupcial en los conciertos, el que lo abraza por la cintura, el que siempre está con sus manos sobre él, asegurándose de que esté a su lado, el que lo llena de regalos, lo cocina, lo protege y siempre lo recuerda que es hermoso. Lo más hermoso de todo es que Jimin nunca se lo pidió, solo fue él. Se mantuvo fiel a su forma de amar y ahora Jungkook le devuelve todo eso con creces, no porque se sienta obligado, sino porque lo siente de verdad, porque ese amor que antes no sabía cómo manejar, ahora ha demostrado que lo abraza con fuerza. Lo ves en los pequeños momentos, en cómo se miran cuando cree que nadie los observa, en cómo se buscan en el escenario, en cómo se ríen de sus chistes internos que solo ellos entienden, en cómo se tocan, se acarician, se hablan con los ojos y no necesitan grandes gestos. Cada mínimo detalle entre ellos está cargado de una historia, de un camino recorrido y de sentimientos profundos.